Bienvenidos a todos. Le damos una calurosa bienvenida a este noveno encuentro del Arca del Saber, donde abrimos un espacio de sabiduría y en esta ocasión vamos a hablar del libro del doctor Masaru Emoto. Como saben, este ciclo es gratuito, donde compartimos libros, prácticas, herramientas para el bienestar y para la conciencia. Si este camino te inspira, puedes ayudar nuestras acciones con una donación. También te invitamos a conocer el libro de nuestra fundadora, la doctora Concha Pinós. El libro se llama Biofilia y Arte y está a punto de salir, así que los invitamos también a contactarse con nosotros para hacer su reserva. Bien, en este caso los dejo con la doctora, quien nos va a acompañar en la lectura de hoy. Buen día, doctora. Buenos días a todos, buenas tardes aquí desde Emiratos Árabes y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro del Arca del Saber. Gracias Catalina y gracias a los que están y a los que vendrán más tarde. Este Arca del Saber, que a mí cada día me gusta más, hasta la espero yo misma con muchas ganas porque digo, a ver qué vamos a reflexionar en este lugar, a dónde navegaremos en estos mares. Para mí el Arca del Saber es como un lugar simbólico, un punto de encuentro y en este caso este mes lo dedicamos a alguien y a un tema que nos interesa mucho, justo porque acabamos de llegar de un viaje, de un largo viaje de Japón. Y mirar a Japón es mirar lo invisible, pero mirar también al trabajo de la ciencia y de la física cuántica es escuchar lo que no se dice con las palabras, ¿no? Como este es un espacio para cultivar el pensamiento consciente y no hay filtro, por favor, tanto si lo ven ahora como más tarde, siéntanse en su casa. Nadie les va a decir que una cosa es apropiada o no. Cuando hablamos del bienestar y sobre todo nosotros que nos ponemos del planeta, no estamos hablando de personas, ni siquiera estamos hablando de lo colectivo, sino que estamos hablando de todos los seres que viven en este planeta. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es el agua, porque ¿cómo podemos hablar de vida si no es con el agua? Pero no cualquier agua. Vamos a explorar en este libro, en el libro de Masaru Emoto, un tema fascinante que es, ¿tiene conciencia el agua? Esa sería la primera pregunta que me haría, ¿no? Podemos explorar el agua como un espejo de la realidad, el agua como un mensajero de nuestras emociones, pero también. Y entonces no, parecería que estamos en otro lugar que es nuestro espacio de Jung. Voy a intentar centrarme, si es que puedo, no saltar de una rama a otra como un mono y hablar primero de Masaru Emoto. Masaru Emoto fue un investigador japonés y autor del libro que nos trae este mes, que se llama Los mensajes del agua. Yo creo que ya lo habéis leído, que ya lo tenéis subrayado y con las correspondientes manchas de café o de té, como tiene que ser, ¿no? Y ese libro que habla de los cristales del agua es más que un libro, un proceso. Lo que él descubrió, o lo que al menos propuso al mundo, aunque el mundo no estaba muy listo para escuchar lo que él quería expresar, es que el agua podría tener conciencia, no la conciencia que tiene un ser humano o la conciencia que tienen las plantas, sino que el agua podría, y digo siempre podría, que es un condicional en la lengua que tenemos en común, responder a estímulos, como por ejemplo que la música. Hoy que tenemos a Sandra aquí, le vamos a preguntar eso, si ella cree que el agua responde a la música, a las palabras, y eso quizás nos lo dice Héctor, ¿no? A los pensamientos e incluso a la intención. Emoto, que proviene de una tradición sintoísta de las islas del sur de Japón, empezó a trabajar de una forma muy sencilla.
Él, que es como descendiente de esos hijos de Hiroshima y Nagasaki, de una situación terrible que vivió la humanidad y que se coaguló en Japón con esos miles de personas que murieron y quedaron muy afectados. Él tenía una idea, y es que mediante el agua y las formaciones del agua se podía sanar a las personas. ¿Cómo se le ocurrió la idea? La idea se le ocurrió observando que en las tradiciones que él conocía, incluso de las que había leído, se hacían rituales con el agua, se rezaba al agua, se bendecía el agua, y el agua estaba presente en ritos de paso, por ejemplo, en el bautismo, en los partos, en muchas tradiciones budistas, en los partos se liberan peces al agua, o las mujeres van a parir cerca de un río. En la India, cuando se queman los cuerpos, los cadáveres, se lanzan a un río y ustedes me dirán, ah, lo van a contaminar. Bueno, ahora estamos hablando de los mitos, no estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero sí poner claro que Emoto observó que el agua era un elemento sensible, era como una especie de mandala indescriptible que al recibir palabras, por ejemplo, te odio, te amo, te quiero, te ignoro, formaba estructuras determinadas, que algunas podían ser caóticas y otras hermosas. Estas imágenes, Catalina, te voy a pedir que vayas buscando algunas para que las proyectemos, parecen que salen de un cuento y de hecho ustedes podrían pensar que Emoto las hizo con inteligencia artificial, afortunadamente no existía, como nos recuerdan los cristales de la nieve, nos recuerdan algunos dibujos de las mujeres de Oaxaca en sus huipiles, como flores, ¿verdad? Que son como flores antiguas, o de los laponeses en el norte de Europa cuando pintan lo que pasa dentro de la nieve. ¿Saben ustedes que los laponeses tienen más de 80 formas de nombrar a la nieve y en islandés casi 200? O sea que el agua y las imágenes que nosotros tenemos es algo muy profundo. Emoto creía que nuestras palabras, que nuestras emociones y que nuestros pensamientos afectan al agua. Y entonces se hizo la pregunta a la inversa. Si vivimos en un planeta que más del 70% es agua, si vivimos en unos cuerpos que están hechos mayoritariamente de agua, ¿qué pasaría si no viéramos el agua como un recurso, sino como un puente para la conciencia sutil? ¿Es el agua un reflejo de lo que somos y de lo que emitimos? Y digo en preguntas si es, porque aquí nadie viene a dictar verdades, venimos a escuchar, a pensar, a sentir y a hacernos amigos del agua. Así que les propongo que abramos de entrada este diálogo con la mente abierta y preguntarnos, ¿es el agua realmente un soporte para nuestra conciencia? ¿Qué creen? ¿Alguien quiere comentar algo sobre el agua? ¿Creen que es un soporte para la conciencia? Eso es un sí. Héctor, adelante. O Marta. Marta, adelante, por favor. Y luego Héctor. Hola, buenos días. Buenos ¿Cómo días a están? México. Buenos días, México. Buenos días a todos. Bueno, yo considero que sí es un soporte porque cuando haces ese agradecimiento, por ejemplo, a alguna persona y somos el agua, entonces cuando lo haces con el agua, pues es ver esa reacción que tiene, la reacción que tiene la persona como agua.
la reacción que vas a ver en el agua. Por ejemplo, yo lo veo en el momento del trato de las personas que para mí fue verlo en mis alumnos. Digo, sí es una conexión porque agradeces, porque lo respetas y su reacción es diferente, entonces lo ves en el agua. Yo ayer veía la información que nos mandaron, lo estaba viendo ayer, después de haber leído ese libro no sé hace cuántos años, y mis preguntas fueron diferentes, porque yo pensaba, bueno, entonces según las características, según las condiciones es el agua. Entonces todas las personas vivimos en diferentes lugares, pues somos diferentes, eso nos hace diferentes y hace diferente el lugar. Pero pues sí, esa es una conexión que yo no la había visto. Yo no había visto esa información que llevamos tan profunda relacionada con el agua y, y al encontrarnos en determinados lugares es como respetar las características y las condiciones del lugar, respetas a las personas porque entonces entiendes por qué son diferentes, o sea, qué está pasando en cada lugar. Y mi pregunta ahora va, entonces, de acuerdo a las personas, también es el agua de los lugares. El agua está contaminada y nosotros con qué nos estamos contaminando, porque estamos contaminados. Eso es lo que yo veía ayer en la información. Gracias. Gracias, Marta. Si yo lo entiendo bien, tu pregunta sería si creemos que cada persona puede influir en que se cree un tipo de agua distinto, o sea, que a través de nuestras emociones, palabras o formas de vida influimos en el agua que tenemos, ¿no? O sea, que somos el agua que dejamos en este mundo, ¿no? Yo me preguntaría si es el agua la que nos influye a nosotros o somos nosotros los que influimos en el agua, o es esto bidireccional, ¿no? Sí, Es, sí, lo veo así. ¿no? En argentino diríamos, ¿qué tipo de agua emanás vos al mundo? Eso se lo preguntaría yo a Catalina directo en argentino, ¿no? O sea, ¿cómo sería el cristal del agua que nosotros dejamos como seres humanos? Eso me recuerda que los yogis cuando mueren y se buscan las realizaciones después de haber quemado su cuerpo y hecho todos los rituales, en algunos grandes maestros, ¿verdad, Sandra? Emanan unos cristales que son como si fueran diamantes, ¿no? De hecho, se llama el camino del diamante, parte de esta práctica, y quizás lo que serían esos cristales serían las memorias de lo que ha sido su vida, ¿no? Dentro de la tradición de los yogis del Tíbet, eso se llaman reliquias, son las realizaciones de un maestro que no queda nada más que esos cristales como la cristalización de su práctica, ¿verdad? Y tu pregunta me recuerda a eso, a que quizás nosotros producimos un tipo de agua determinada o alguien la produce para que nos sintamos de cierta manera. No puedo dejar de pensar en eso. Por ejemplo, Marta, cuando una multinacional o una empresa contamina un río, una región como Chiapas, no lo hace inocentemente. No solamente se quiere quedar con las aguas, sino sabe que está destruyendo formas de vida clásicas y tradicionales, ¿no te parece? Así es, no lo hacen de una manera inconsciente a esto, pero ahora mi pregunta es, ¿cómo cuando viene el ejemplo ahí de rezar o de ponerle la palabra al agua, cómo se hace esa transformación del agua? Entonces, ¿quién lo hace? ¿Quién sabe esto? Yo digo, entonces, cuando vas con el ser humano y le das esa información de alguna forma, también lo contaminas porque vemos la música, vemos las palabras, vemos los pensamientos. Entonces yo lo digo, es como conscientemente haces o contaminas a la persona porque sabes que es agua
y con esa información sabes que la contaminas a la persona como agua, considerándola como agua. Y nosotros con nuestras palabras de amor o de agradecimiento podemos transformar el agua de los océanos, de los ríos. Entonces es para mí como tanta información decir, cómo el agua en las botellitas que yo veía tiene la información en diferentes letras, en diferentes idiomas, cómo el agua entiende, o es solo a la vibración la que el agua, a la vibración a la que el agua responde el agua. O sea, tenían los letreros, pero están en diferente idioma. Y el agua Claro. reacciona, entonces, por ejemplo, las frecuencias de la música se transforma, entonces es como, ves como un amplio mundo de conocimiento de esto y hacerse tantas preguntas, pero muy interesante. Gracias, Marta. Tantas preguntas nos hemos hecho que para quien no lo sepa, hemos creado un grupo de trabajo sobre el trabajo de Masaru Emoto. Catalina, lo pones luego en este vídeo porque nos estamos reuniendo una vez al mes sobre esto. Desde Emoto, Marta, el agua no es solo para beber, no es para usarla, es para honrarla. Y cuando tú has dicho la palabra agradecer, podríamos decir que el agua se escucha, que el agua se bendice, que el agua se transforma. Entonces, claro que sí, podríamos transformar de una manera sencilla, mucho más respetuosa, ese proceso que él denomina intencionar el agua. O si no, ¿por qué? Porque todas las tradiciones tienen procesos de agua con oración, o por ejemplo, porque cuando se toca música se toca acerca del agua, porque tradiciones desde las nagas, los espíritus del agua, las ondinas, los elfos surgen del agua, ¿no? Es un ejercicio muy sencillo, así como para abrir boca, es que empecemos a ver el agua como una energía de luz, no solamente como algo que abro el grifo o que compro en el supermercado, ¿no? Sino como algo que está vivo, como una visión mucho más espiritual y sobre todo vibracional. Emoto habla de eso, de la vibración. Hoy ya podemos medir, gracias a él, la vibración, la frecuencia, los cristales del agua, y eso es algo muy importante. Gracias, Sí, Marta. sí, gracias. Le damos la palabra a Héctor. Héctor, adelante. Buenos días. Justo anoche, y no es coincidencia, estaba leyendo a Joan Halifax, su libro de Al borde del abismo, y ya menciona la profundidad y la sabiduría de los Lakota, y menciona esto. Dice, el pueblo Lakota y los pueblos nativos han mantenido hacia el agua los siguientes pensamientos: el agua como camino, el agua como dadora y portadora de la vida, el agua como purificadora y nutritiva, el agua simboliza las lágrimas, la limpieza, la inmersión, lo femenino y la sabiduría. Y sin agua nada crece y nada vive. Y también menciona que hubo un monje llamado Eie Dogen, el fundador de la escuela Soto Zen en el siglo XVII, que escribió: la Muy mente bien. es las montañas, la mente es las montañas, los ríos y la tierra. La mente es el sol, la luna y las estrellas. Y yo me quedo con esto, porque si la mente son los ríos, pues entonces los ríos también son la mente. Y ahí estaría mi respuesta a la pregunta que decías, si el agua tenía conciencia, si una cosa es la otra, según el monje que escribió esto. Ahora a mí me fascina esta idea porque yo siempre, uno de los mejores sonidos que he escuchado en mi vida es el sonido que hace el agua al correr en los ríos. Me gusta el senderismo y me gusta, es el tiempo quizás que más disfruto, estar sentado simplemente observando el agua correr y escuchándola. Y ahora me llevo esto, si algo me voy a llevar de esta reunión es esto, que los ríos son mi mente y mi mente son los ríos. Somos una sola cosa.
Muchas gracias por traer esa frase del maestro Egei Dogen de la escuela Soto Zen. Es que Masao Emoto es japonés, ¿no? Muy conectado con esa idea de que los ríos son la mente. Si acaso ampliaría que el concepto de mente en Oriente no es una mente intelecto, sino una mente conciencia. Entonces, cuando decimos mente, es como si habláramos de un proceso en flujo, ¿no? Y por eso toma esa analogía, ese koan, la conciencia como un cambio constante, el agua que está continuamente moviéndose y también el río que fluye dentro de nuestros procesos mentales. Esta analogía del agua y la mente me encanta, siempre poniendo mente, conciencia, ¿verdad, Héctor? Gracias. Le damos la palabra, no sé si es Carmen o Cata. Adelante. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Desde la parte que yo lo he visto o analizado, definitivamente el agua sí no soporta la conciencia. Aquí en México hay un simbolismo con el agua que en un momento dado las tradiciones mexicanas lo tienen como un símbolo en trabajos previos de meditación o de trabajos de rituales. Y la frase es, contigo todo, sin ti nada. Entonces, desde ese simbolismo que le damos, la identificación del agua con nuestro cuerpo, siguiendo la biología y demás, si yo soy 99% agua o no sé qué porcentaje, pero altamente, entonces creo que definitivamente tanto mis pensamientos, soportando los estudios de la neurociencia y física cuántica, entonces el agua me está afectando a mis células, a mi cerebro y al sistema nervioso. Y por ende también yo, con mis pensamientos y mi mente, estoy impactando al agua, a las personas que también son el 99% agua o el porcentaje alto. Entonces, definitivamente estamos vinculados de una forma natural que yo me nutro, pero también estoy nutriendo a los demás. Entonces, sí es una conciencia muy fuerte al respecto. Eso es lo que les puedo compartir. Sí, en el México prehispánico, Carmen, y corrígeme si me equivoco, el agua era un asuntito de los dioses, ¿no? Vosotros teníais dioses para los ríos, para los lagos, para la lluvia, ¿es así? Sí, es así. Es así, o sea, definitivamente todavía las tradiciones te ofrecen una taza de barro el agua, pero con un respeto profundo que te lo pones en el corazón, la frente y dices, contigo todo, sin ti nada. Me encanta. Quiero aprovechar que te tenemos aquí, que no siempre te tenemos. Y bueno, quien no conozca a Carmen, que trabaja tanto en el mundo de la empresa y los recursos humanos, te lanzo este órdago. Carmen, ¿tú crees que la teoría de Masaru Emoto se podría aplicar a mejorar el bienestar de las empresas? Definitivamente, porque el tema que tomar la conciencia del líquido, de lo que estamos ingiriendo todo el día, y no ponerle esas intenciones, sí lo tenemos con otras intenciones y otras radiaciones. En el mundo empresarial estamos, bueno, los que estamos en oficina, estamos más de 8 horas con miles de pensamientos y situaciones. Y si nosotros pudiéramos medir en ese momento lo que está sucediendo con el agua que estamos ingiriendo, y tomo conciencia, pues durante todo el día estoy tomando un agua con mis pensamientos, el pensamiento de los demás, y en realidad yo no me estoy nutriendo, me estoy debilitando si el ambiente está muy complicado, o si tenemos demasiados problemas, pues también el agua los está recibiendo y solamente estamos haciendo un ciclo de lo mismo, ¿no?
Claro, se me ocurría que en este grupo de trabajo que hemos creado sobre moto, pues a ver si alguien como tú y otros pudiera experimentar, llevar a cabo algunas secuencias sobre hacer un uso responsable del agua en el ambiente laboral. No es solamente cierren los grifos y no gasten mucha agua o lo que sea, ¿no? Yo vivo aquí en Emiratos y aunque originariamente soy de Barcelona, una de las cosas que más me llaman la atención cuando vuelvo a Barcelona es cuidado con el agua. Sin embargo, aquí que hay plantas desalinizadoras, nadie me dice cuidado con el agua a la hora de gastar, sino trata bien el agua, que es una expresión en árabe muy diferente a cuidado con el agua, ¿no? Entonces, creo, Carmen, que si aceptáramos que el agua responde a las palabras, entonces podríamos, te propongo, ¿no? Promover una cultura de comunicación positiva hacia el agua. Y eso podría llevarse hasta un liderazgo con intención, hacer incluso, pues en lugar de te invito a un café, te invito a un vasito de agua con intención, ¿no? O sea, hacer un trabajo más de, de ritos, de cierres de proyectos. A veces salimos a beber una bebida alcohólica o un café o un té, pero muy pocas veces decimos, quedamos para tomarnos un agua con intención. Entonces podría ser algo completamente diferente en el bienestar, dado que la tradición mexicana ya considera eso de contigo todo sin ti nada, ¿no? Sí, es es un buen experimento. Y bueno, la otra cosa que yo me enteré es que hay un sommelier del agua. Sí, sí. Entonces, el sommelier del agua lo está haciendo los experimentos con el café. Entonces, toma agua, no con las intenciones, pero del Himalaya, y prepara el café, y el café sabe diferente. Entonces, así te va dando diferentes medidas. Bueno, entonces ahora hay que ponerle las palabras, preparar el café y hacer esas pruebas. Vamos a tomarnos un vaso con agua con intención. Esa es buena frase. Sí, la tradición que tenemos todos los pueblos de ir a tomar las aguas, ¿no? Y esa figura que tú nos rescatas, el sommelier del agua, alguien que puede catar, seleccionar y describir cada vez más las aguas, no solo porque sean escasas, sino porque son escasas las buenas aguas. Muchas de las aguas que tomamos, como dice Masao Emoto, no tienen vida, son aguas muertas. Entonces, trabajar más esa idea de que el agua no solamente tiene un origen o un contenido mineral, sino que tienen sabor, textura y algo que usamos en el vino y que podríamos usar en el agua, maridaje. ¿Cómo podríamos hacer maridaje del agua, no? Poniéndole a lo mejor a un agua que ya tiene una determinada intención, aumentar eso y crear otro tipo de fuerza, una fuerza espiritual de hoy, ¿no? Por ejemplo, Carmen, ¿qué agua necesita esta empresa para cumplir este reto, ¿no? O qué emoción del agua puede llevar este producto. O sea, se me ocurren muchas cosas, ya sabes. Sí, también buscando esta parte de los estudios del agua y las intenciones de que modifiquemos el planeta, me encontré un artículo que es un español Ajá. es un español que a través de una flor, creo que es la flor de lis, intentaba curar los ríos, curar el agua con la que nos bañamos. Y bueno, ya no supe en qué terminó su experimento, pero creo que la conciencia va a ser explosiva si todo el mundo empezamos a hacer cosas individuales para llegar a a un global, ¿no? Una reflexión interesante de lo que dices es por qué en el trabajo de moto siempre se ven flores, ¿verdad? Es Ujú. interesante porque no se ven, no sé, montañas o ríos o árboles. Y es que Emoto llega a la conclusión de que estos cristales que él congela y que luego se observan, en realidad tienen una simetría y una armonía con el lenguaje de la vida.
Hemos hablado a veces de la geometría sagrada, pero en los cristales de Emoto está claro que estas formas simétricas representan alegorías de las flores, alegorías como de un orden natural que podrían ser fractales de un equilibrio de fuerzas, ¿no, Carmen? Tú has dicho la flor de lis, pero podría ser otro, no sé, la flor de loto o una rosa, diferentes flores que en realidad dan respuesta a una vibración determinada, ¿no? La pregunta que yo me hice con Emoto es, ¿y si no fueran flores, qué otra cosa podría ser, ¿no? Lo que nos da el orden y la belleza interior, porque en toda su obra es solo flores. Muchas gracias. Gracias a ti. Adelante, Cata. Bueno, ya dijeron todo las chicas. Em, creo que la respuesta a su pregunta es que sí, ¿no? Que puede. Y creo que lo que pasó también fue que él comprobó algo que ya se decía, ¿no? Porque siempre al menos se escucha que, em, que el agua refleja nuestras emociones, ¿no? Que refleja el alma. Y él, al poder sacarle la foto, es como que comprobó eso y además como pudo observar que el agua escucha, porque también responde, como usted dijo al inicio, ¿no? A la música, a las palabras, y cómo también el agua puede memorizar, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí es como un puente entre la materia y la conciencia, el agua. Y sí, gracias, Cata. Si eso que tú dices es cierto, que el agua responde a la música, lo que es igual a responder a la frecuencia de ondas, ¿no? O sea que puede transformar, puede hacer este pasaje de materia a energía y de partícula a ondas. Si el agua tiene memoria, tú como psicóloga, entonces, ¿qué uso podemos hacer del agua? Bueno, yo cuando lo leí me quedé enamorada, ¿no? Porque creo que como a usted se le iba ocurriendo recién, ¿no? Cuando hablaba con Carmen, ¿no? Yo me acuerdo que este libro, no sé si fue en primero, creo que fue en primero que lo leímos, y yo lo uso en casa, a la botella, a los pacientes también, ¿no? O sea, de evaluar con ellos, bueno, a ver qué palabra necesitamos ahora poner en el agua. Y a los chicos les encanta, ¿no? Entonces ellos escriben, hay una que tiene la botellita en la mesa de luz y le dice a la señora que limpia la casa que por favor no le tire la botellita. Y ella, cuando se levanta, escribe en la botellita, ¿no? La palabra que necesita, valentía, por ejemplo. Entonces me pareció maravilloso leerlo de nuevo. Para mí leer los libros de nuevo siempre me sorprende porque veo cosas nuevas. Y es como dice Moto, ¿no? O sea, es una solución que parecía tan simple y se puede aplicar así como en muchas cosas. Así que sí, yo creo que Sí, como estamos aquí una comunidad de todo el mundo, dejamos aquí esta idea de que el agua tiene memoria, que eso fue algo que él demostró y otros también. Por ejemplo, Frijol Capra habla mucho de esto, Bruce Lipton también habla de esta misma idea en tiempos distintos, ¿verdad? Y en países completamente distintos. Pero si cogemos esa secuencia de que el agua tiene memoria emocional y que lo que vivimos se graba en nuestro ser, quiere decir que también cuando tomamos las aguas de otro lugar y lo que esa agua ha vivido se graba en su ser. En nosotros, en los humanos, sabemos que al menos son 5 generaciones el trauma. En el agua parece que es mucho más, ¿no? Se me ocurre, Cata, que prácticas tú que te gusta mucho todo el MDR, las prácticas de liberación emocional, si pudiéramos guiar al paciente a verbalizar sus emociones y a la vez ver cómo cambia la forma en el que recibe esos cristales del agua, quizás se podría ser mucho más consciente de que el agua no es solo una metáfora, sino que tiene un patrón oculto que le está llevando a determinadas creencias limitantes o a repetir demasiados
traumas emocionales. Al inicio, Héctor nos ha dicho que nosotros somos el agua que creamos y el agua que bebemos también nos crea. Entonces nos llevaría, Cata, a la necesidad de hacer una terapia de reprogramación de nuestras creencias limitantes en relación al agua y de reprogramar el agua, esta agua perdida, ¿no? Un agua que hemos perdido la conexión con ella. ¿Qué te parece esa idea? Sí, totalmente. La verdad que sí, y es, es muy asociada el agua siempre con cuestiones de memoria, ¿no? Bueno, acá en Argentina también, no me acuerdo si Caro fue algo alguna de las argentinas que compartió, pero pensaba en esto que usted dijo de las generaciones. Nosotros tenemos muchos lagos donde han tirado gente en la época de la dictadura, y esos lagos, ahora que uno es más consciente de esto, ¿no? Leyendo, no tienen un aspecto agradable, son como oscuros, ¿no? O sea, uno está ahí, no da buena sensación. Y como otros lugares como, no sé, las cascadas que también hay acá son como más cristalinas, y llevar eso, como usted dice, ¿no? Como un trabajo terapéutico, o sea, viéndolo como así, en lo natural, pero llevándolo a lo más terapéutico, más personalizado, creo que sí, ¿no? O sea, también hacer como rituales de intención con el agua, o que ayudarlos a que se den cuenta que, eh, ¿no? Que podemos también trabajarlo como espejo emocional, y como, ¿no? O sea, también cambio en esto de cambiar las emociones o cambiar las memorias o las creencias que usted dice también. Ujú. Sí, totalmente. Me gusta esa idea, ya tenemos otra línea de trabajo, esto es imposible, ¿no? Juntarnos es como abrir el agua como instrumento para sanar las cicatrices históricas. No sé si recuerdas cuando visitamos el gobierno de Tucumán y la señora nos indicó en el Ministerio de Educación, en una sala donde yo puse malísima, y me dijo, ¿usted también lo está sintiendo? Sí, no sé qué es lo que ha pasado aquí. Me dice, bueno, aquí es que la gente que entra en esta sala no puede trabajar mucho tiempo, se pone enferma, y nos contó la historia de esa sala, cómo esa sala había sido una sala de detención, una sala de tortura. Entonces, de la misma manera que nuestro cuerpo es capaz de captar estas memorias invisibles, no tenemos que ver el agua solamente como un líquido tangible, sino también, como Héctor nos ha dicho, como un vehículo de la conciencia que transporta esas cicatrices emocionales, ese dolor colectivo de las cosas que no han sido contadas, pero que se han grabado, ¿no? Entonces, el agua no solamente es algo que bebo, no es solamente un vehículo que reconozco, sino que puede ser también una metáfora de la sanación, de las historias colectivas, ¿no? Eh, Me gusta esa idea de, de ir a arrasar a los ríos y a los lagos y a las fuentes y a los mares. Me gusta eso. Me apunto. Gracias, Cata. Gracias, doctor. Gracias. Héctor. Héctor, sí, adelante. Y, Concha, yo quiero a ver si puedes extender un poquito más este tema. Fíjate que hace como 3 meses leía un libro del doctor Dean Radin, y él explicaba un experimento que hicieron en Vietnam, donde separaron dos grupos de semillas bajo las mismas condiciones ambientales y demás, y a un grupo de semillas le pusieron agua normal, corriente, digamos. El otro grupo era la misma agua también, agua corriente, solo que mandaron a traer a un monje taiwanés, y él hizo una oración por 20 y tantos minutos, y eso fue la diferencia para que las plantas crecieran muchísimo más que las que no habían recibido el agua bendecida. Entonces yo dije, claro, o sea, no solamente son las palabras a las que responde el agua, sino esto me da el conocimiento a mí que responde a nuestro pensamiento. Y bueno, esta era la parte que yo quiero preguntarte, si tú quieres extender un poquito más esto.
Sí, claro que sí, con gusto, Héctor, y gracias por comentar. Este es un experimento que forma parte de la tradición de Masao Emoto, incluso lo que hacen los campesinos, si recuerdas que a veces hemos hablado de Fukuoka, que es el padre de la agricultura del caos, era un filósofo, a quien no lo conozca, por favor, búsquenlo, ¿no? Él él practicaba una arquitectura orgánica de las semillas, donde le hablaba a las semillas, meditaba con las semillas, les echaba como una agua bendita y creaba como unas bombas las semillas y luego las lanzaba. El experimento de Fukuoka era que crecía mejor, aquellas que estaban todas alineadas y que habían sido hechas crecer con pesticidas, con cosas artificiales, o estas que eran lanzadas desde el caos, ¿no? La respuesta está clara, no hace falta que digamos, ¿no? Aquellas del caos, o sea que de alguna manera el caos con una intención de palabras y de vibración creaba una secuencia en la producción. Él empezó con arroz, porque en Japón, pues después de la guerra pasaba mucha hambre, como en muchos países, Vietnam también, ¿no? Los norteamericanos, estadounidenses, perdón, dejaron arrasados estos pueblos, entonces ellos acudieron a su sabiduría, a sus tradiciones, y Emoto sí demostró que rezando al agua, no solo con monjes budistas, esto quiero que quede claro, ¿verdad? Con oraciones. Por ejemplo, en España, Emoto estuvo midiendo aguas como Caldas de Malavella, Sandra, que tú la conoces, es un balneario, y también midió aguas como, por ejemplo, de la Abadía de Montserrat, de la Virgen de Lourdes. En México estuve mucho, en Guadalupe. Es decir, que el experimento que tú mencionas, Emoto llegó a la conclusión de que si el agua era tratada no solo positivamente con una palabra, o sea que aquí podríamos establecer, Héctor, como el nivel más básico, dile bonita y te sonríe, ok, pero dile algo más que bonita y entonces se casa contigo, no es que le digas bonita, no te va a sonreír, ¿no? Él trabaja como en diferentes capas. Y esas diferentes capas lo que crean es una relación que no es solo de afecto, sino de vínculo profundo, y esa es la oración. Por eso él habla de las tradiciones. Ese experimento es clarísimo, o sea que un agua rezada tendría una fuerza más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Cuál sería la teoría subyacente? No sé si me estás preguntando eso. La teoría subyacente es física cuántica, es la ciencia de la conciencia, es la teoría de la energía. O sea, es Fritjof Capra o Rupert Sheldrake cuando ellos dicen que todo el universo está compuesto de energía y de vibración. El agua y las plantas. Stefano Mancuso también, ¿no? Entonces las palabras, los pensamientos, las emociones son vibraciones que afectan a la estructura de las moléculas de nuestro ADN, que también es agua, curiosamente, ¿no? Entonces el agua no solo es un medio conductor que se activa en las palabras, sino que si nuestra intención hacia el objeto, hacia el sujeto, hacia una situación determinada, nosotros la oramos y la rezamos, pues podemos hacer más cosas. Hay que decir que la ciencia clásica basada en la evidencia le hizo la vida bastante imposible a Emoto como a otros, a Bruce Lipton, a Sheldrake, a muchos, ¿no? No voy a poner aquí una lista, hasta a Galileo se la hizo imposible, ¿no? Entonces, lo que les pido es que lo apliquen y reflexionen ustedes mismos de su propia experiencia, porque la ciencia no se limita a lo que diga una serie de señores en un momento histórico, sino que la ciencia es pensar y sobre todo experimentar. Gracias, Héctor. Le doy la palabra a José Luis, que me alegro mucho de ver a mi primo. ¿Cómo estás, primo? Hola, ¿cómo estás, Concha? ¿Cómo están todos? Quería compartir esto, me quedé recién mirando algo cuando recordaste aquello que vivimos en Córdoba, en la Sala de las Américas de la universidad, y tu registro de lo que pasaba en aquella sala. Madre mía, de verdad, ese fue otro experimento, ¿eh? ¿Lo quieres comentar?
Bueno, fue precisamente, yo la historia la conocía, pero para mí fue tan sorprendente como para ti esa percepción tuya. De hecho, la conocía porque he estudiado en esa universidad y conozco su historia. Y, y bueno, y cuando el encargado de la sala vino y te hizo el historial en detalles, y ahí hubo una coherencia entre la percepción y los acontecimientos del pasado y la memoria, ¿no? Entonces, lo que quería comentar es que yo conocí el trabajo de Moto hace 20 años más o menos. En realidad a través primero de una película que es ¿Qué rayos sabemos? Y a mí me sorprendió muchísimo porque hasta allí todo lo que yo había aprendido estaba desde otro paradigma. Si bien he estudiado Ya. comunicación, pero la ciencia de la comunicación estaban en un paradigma más de la ciencia positiva. Y fue como decimos en Argentina, me partió la cabeza, pero en realidad no es que la partió, sino que el poder mirar otro paradigma y mirarlo todo desde otro paradigma empezaba a hacer un proceso de transformación personal en mí. Y me quedé, les cuento esta anécdota simplemente para hilar lo siguiente. Así como veía en ese momento y luego he leído los experimentos sobre el agua que encontramos en nuestro medio natural, también la reflexión final es que todos los seres vivos somos agua. O sea, nuestra biología Exacto. en un altísimo porcentaje es agua, ¿no? Entonces, ¿cómo no tener la percepción sutil de lo que algo está aconteciendo y el cuerpo lo registra, como lo de las memorias? Porque no hablo de recuerdos cognitivos, hablo de la memoria que queda en el cuerpo, ¿no? Y cómo nuestras memorias individuales se ponen en relación con sistemas de memorias y allí se manifiesta lo que es necesario que se manifieste, ¿no? Entonces, lo traía también más allá del acontecimiento y de la anécdota, decir, bueno, cómo es también un llamado a la responsabilidad de cómo gestionar nuestra vinculación como sistema. Porque podemos ver el agua allí y nosotros aquí, pero en realidad, o bueno, mirado desde este punto de vista, somos dos manifestaciones de la existencia de un mismo ser. Exacto. Entonces, cuando eso se cristaliza como flores y como belleza, la coherencia. Y cuando lo que se cristaliza es algo diferente, aun cuando yo no lo pueda comprender, es información de valor que me llama a ser responsable sobre qué es lo que yo tengo que buscar, revisar, redefinir, rediseñar en la relación con el sistema o los sistemas con los que habito, ¿no? Sí, aprovechando que te tenemos aquí con toda tu experiencia que tienes en el ámbito de la comunicación y de la política, ¿no? Eh, no somos nada responsables de nuestras palabras, ¿verdad, José Luis? Eh, Yo creo que no somos responsables de las palabras y de alguna manera u otra no tenemos en muchos casos la conciencia de que somos en el lenguaje. No es una herramienta que tenemos para transmitir información. Nuestro accionar ocurre desde el lenguaje. Entonces no es lo mismo generar una opinión, hacerlo con fundamento, describir un hecho, hacer un pedido. Todo mueve acciones y propósitos diferentes y con energías diferentes. Y además, más allá del lenguaje verbal. No hablo solo de quienes están en los media o de alguna forma todos estamos dentro de una deriva del sistema en donde la imagen se ha vuelto casi la única expresión que somos capaces de percibir, sí, ¿no? Y está comprobado cómo hemos restringido nuestra percepción del entorno en otros sentidos, como el olfato, como el gusto, como el tacto. Todo la infoxicación visual incrementada, exactamente. incrementada por las redes sociales. Bueno, no lo voy a decir yo, esto tú lo has investigado y lo sabes muchísimo mejor, cómo
nos lleva a una necesidad del placer del inmediato y eso mueve ciertas hormonas en nosotros e inhibe otras, ¿no? Y yo lo traigo también porque, de nuevo, también esas hormonas son agua. Entonces, creo que lo de moto nos da un gran espacio de poder incluir aprendizajes, reflexiones y compromisos para la acción. Porque si de alguna manera no vamos también promoviendo esa conciencia y contagiando ese interés, bueno, los resultados están siendo, no quiero ser catastrófico, pero están siendo graves. Y no hablo solo de los adolescentes, hablo de adultos donde esa necesidad de construir una hiperrealidad a través de mensajes efímeros nos lleva como el que está scrollando un carrusel todo el tiempo. ¿Y dónde quedamos en este mundo? ¿Y hacia dónde nos dirigimos con eso, no? Muchas gracias. Yo me pregunto que cuál sería el lenguaje del agua, ¿verdad? Él escribió un libro que se llamaba Los mensajes del agua. A lo mejor podemos escribir otro que se llame El lenguaje del agua. Y hace poquito, este mes de febrero, que empezamos ese ensayo clínico sobre Gaudí, sobre un edificio de Gaudí que es la Casa Batlló, que es un edificio civil en Barcelona, en dos experimentos, José Luis. Uno era de día y otro era de noche. El de día se manifestaba a través de una realidad más lumínica, más la luz del sol y los dorados, y el de noche era el agua, ¿verdad? Era toda el agua eh, colando por el edificio, ¿no? Cayendo, que era simplemente un lenguaje de formas, de ritmos, que no era lineal y no era lógico. Y lo que podíamos ver es que la persona que iba de día o la que iba de noche a un mismo edificio tenía no solo unas emociones diferentes, sino que llegaba a hacer insight muy fuertes. A los de noche había que sacarlo y decirle, oye, que es que esta gente quiere cerrar el edificio, que te salgas, ¿sabes? Y los de día no, es decir, que aquello y cuando nosotros nos metemos en el lenguaje del agua, estamos ganando peso simbólico, como si hubiera una arquitectura del alma en ese lugar que no es para defenderse de algo que sea inmediato, sino para profundizar en ella. Es como muy neptuniano, porque estamos viviendo tiempos a la vez de Neptuno y Plutón, ¿no? La guerra, Marte, todo esto, pero a la vez, José Luis, yo soy optimista por naturaleza, digo, wow, esto, ¿a dónde habrá que meterse más adentro para sacar desde el fondo, ¿no? Y siempre se me ocurre el agua. Bueno, tú eres acuario además, ¿no? Sí, sí. Y si me permiten un último comentario ahora que dices esto, también es una anécdota, pero creo que puede sumarle valor a quienes estamos compartiendo aquí. Yo, bueno, a ver, creo que el dirigirnos a ciertos lugares, voy a hablar de India, ocurre primero desde una disposición personal, pero luego también está lo que ese lugar o ese espacio nos, nos pone en Lleva, sentido desde la energía que allí se vive, ¿no? exacto. Entonces, lo digo así porque yo me he sentido en una apertura de sensibilidad y de vulnerabilidad de conciencia mucho mayor que cuando vuelvo aquí. Pero incluso, ahora que tú lo mencionas, yo recuerdo de haber estado en templos donde estaba depositado un lingam y en templos donde el lingam estaba sobre agua. Totalmente. Tener un llamado, así literal, un llamado diferente a la contemplación cuando esto era en el agua. Y bueno, y ahora lo vinculo con lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, es que, bueno, completamente en arquitectura eso está ya muy demostrado en el lenguaje biofílico, ¿no? Cuando nosotros ya ni siquiera que veamos el agua, solo que la escuchemos, ¿no? Y
El agua con perfume es el perfume, era el eau de parfum, que es así como empiezan los perfumes. O sea, si nos ponemos a pensar que venimos del agua, que, que hemos crecido dentro del vientre materno y que volvemos a esto, que vivimos en un planeta que es completamente azul, de agua, qué locura, ¿no? Que no la tengamos más en cuenta. Sí, sí. Y cuando en realidad culturas milenarias nos han mostrado y demostrado la necesidad de ello, aún en territorios donde geográficamente podría no estar tan disponible. Tú que eres española, y bueno, vamos a hablar de Andalucía, ¿verdad? Pero digo, toda la arquitectura árabe no era solo para proveerse del agua que traían desde Sierra Nevada en Andalucía, sino la forma en que está dispuesta la arquitectura y el agua en un espacio protagónico en todos los casos, bueno, nos está diciendo algo, ¿no? Hay sabiduría ancestral allí. Sí, sí, decir, y no es por hacer la patria chica ni grande, pero que de los 3 lugares más visitados del mundo, el tercero es la Alhambra de Granada y dentro de la Alhambra, por supuesto, los jardines del Generalife, que en realidad, José Luis, son jardines persas que nos hablan de una construcción del paraíso, ¿no? Los chinos, hace como 8.000 años, el año pasado que estuvimos en China, vimos los canales subterráneos, o sea que ellos hace 8.000 años diseñaron toda una red de canales que iba en paralelo a la Gran Muralla para captar el agua y para distribuir el agua ahí. Entonces, esa ingeniería ancestral que tenemos tan clara en este planeta, que disolvamos ya esto de las fronteras, de estos son chinos, de aquí, de allá, sino que ya está aquí, está expresada, nos dice mucho del valor que ellos le daban al agua, o sea, cómo la protegían, la guardaban, la distribuían también, el sistema de las acequias, el sistema, todo está relacionado en realidad. Sí, sí, sí. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos. Gracias, gracias. Bueno, estamos en nuestros minutos finales. No sé si alguien que no ha tomado la palabra hasta ahora, como Sandra o Adri, quieren decir algo. ¿Qué es para vosotros todo esto de Masao Emoto? Adelante, Sandra. Ah, perdón, Adri había levantado la mano también. Después. Vale, y Adri también, las dos. Bueno, pone la otra, adelante. Bueno, buenos días. Este, definitivamente, Concha, me vuelve a reforzar la idea del trabajo que estamos haciendo todo el tiempo aquí en la asociación de si somos agua en un porcentaje muy elevado, como ese trabajo individual que vamos generando a través de las meditaciones, de las intenciones, de los pensamientos, me ayudan a mí para que yo pueda ayudar o apoyar a los demás. Sin embargo, qué interesante lo del libro de entrar a ese nivel que ya lo hemos manejado, Concha, así como a nivel conciencia, ¿verdad? Que trabajamos por la paz desde donde estamos y como podemos. Pero ahora con esto del agua, donde nuestro planeta está realmente lleno de agua, en prácticamente el 80%, ¿cuánto trabajo podemos hacer todos los que nos estamos uniendo para poder encontrar ese equilibrio que, dada la lectura también del libro, nos damos cuenta cómo nosotros mismos como humanidad hemos ido deteniendo ese flujo normal, hemos ido cambiando hacia nuestra propia destrucción? Por ejemplo, como decía que con el cloro ya se pierden todas las moléculas y minerales que realmente son favorables para la vida humana, y es el agua que consumimos. O sea, ya no tenemos así como, o al menos aquí en la región, en México o en Nuevo León, esa oportunidad de tener agua viva. O sea, realmente tenemos agua sin tanto beneficio para la humanidad. Entonces considero que es un gran reto el que tenemos y es una nueva oportunidad, como llamados de varias partes, pero este es un nuevo llamado a hacer un cambio interno para poder hacer ese cambio externo. Gracias. Muchísimas gracias, gracias Adri por tomarte el tiempo, estar con nosotros y por tus comentarios. Sandra, ¿tienes la última palabra? Muy buenas. Bueno,
yo conocí a Masaru también hace, pues no sé, igual 25 años en Barcelona, cuando vino a presentar el libro. Y a mí me impresionó muchísimo su trabajo y empecé a investigar más. Me dio sentido que en las iglesias haya agua bendita, me dio sentido que en India se haga pujas con el agua diariamente, Así que cuando es. Amma venga a Barcelona entregue agua también. Y hace muchos, muchos años yo en mi casa, pues botellas como esta o otros elementos que lo que procuran es cuidar el agua que bebemos. Em, Además, me formé como maestra de Reiki hace muchos años también, con lo cual lo primero que nos enseñaron fue a cargar el agua. Mantak Chia también. Hace poco estuve con él y también una de las dinámicas que ofrece es la transmisión de energía al agua. Así que Totalmente. yo pienso que justo entramos en la era de la energía, ¿no? Y que justo estamos empezando a descubrir cómo los diferentes, no solo los diferentes cauces de la energía, sino de los diferentes lugares donde almacenar la energía. Hace poquito tuvimos un apagón, ¿verdad? Por aquí, por un problema de mal almacenamiento y gestión de la energía. Así que yo pienso que es ya de vital importancia saber y aprender cómo gestionar la energía. Y si el agua, tal como me explicaron a mí hace años, es un lugar donde se almacena información y por tanto energía, es importante aprender y poder manejarlo, ¿no? A nuestro favor. Así que me encanta el proyecto de la investigación sobre el agua y en lo que yo pueda participar, sabéis que contáis conmigo. Muchas gracias. Gracias, Sandra, por recordarnos ese cruce de tradiciones y también toda tu experiencia. Pues nos vamos a ir despidiendo con una cosa segura. El agua nos ha escuchado y nosotros la hemos escuchado. Así que ya no es misterio, ya es ciencia, ya es memoria y también es colectivo. El agua nos enseña que no todo lo que se escucha es lo que se dice, que tenemos que cuidarla, nombrarla, bendecirla, pensarla y que ella nos limpia, nos nutre, refleja lo más verdadero. Saludos desde el Arca del Saber, nos vemos dentro de 15 días, esta vez ya desde Barcelona y esta es su casa. Si algo quieren sugerir, pues miren, estamos atentos como el agua. Muchas gracias.